Estimadas amigas y amigos, estimados hermanos y hermanas en la fe, comenzamos el tiempo de Adviento y, como os había dicho, iba a ofreceros algunas reflexiones por medio de YouTube, que es el canal a través del cual nos comunicamos muchas veces. Quiero ofreceros estas reflexiones con todo cariño y son reflexiones que nos hemos hecho Marinieves y yo antes para nosotros. El tiempo de Adviento es uno de los momentos más esperados en la vida cristiana y para la Iglesia. Tenemos, por ejemplo, algunos países como Alemania que celebran el Adviento con una gran intensidad. Los famosos mercadillos de Navidad que se celebran en todas las ciudades en este tiempo nos están hablando de una devoción y de una intensidad en la celebración del Adviento. El tiempo de Adviento es un tiempo de espera, una espera diferente, que colma nuestros anhelos y proyectos con la ilusión y determinación de que todo puede vivirse de forma diferente. La espera de un hecho extraordinario y único, que partió la historia en dos a partir del nacimiento de la criatura más necesitada y vulnerable de la faz de la tierra. Adviento es un tiempo de gracia, un tiempo de Dios para nosotros, un kairos. Desde esta convicción nos tenemos que plantear este presente, justamente este presente, ya que en cristiano no vivimos de rentas. El Adviento del año pasado ya pasó. Lo que cuenta es la vivencia del Adviento en el hoy, aquí y ahora. Vamos a hablar primero un poco de ese Adviento, de ese primer Adviento, que fue un largo recorrido en el Antiguo Testamento. Durante siglos fue preparándose la figura del llamado Mesías. Sus contornos fueron poco a poco perfilándose y distintas figuras probablemente complementarias confluyeron para intentar aclararse qué personaje era este Mesías. El Hijo del Hombre, que hace poco hablamos, el profeta Daniel, el siervo de Isaías, siervo de Yahvé, del profeta Isaías, ese personaje enigmático que de alguna manera prefigura la pasión de Jesús, profeta Miqueas y otros profetas. La reflexión del Nuevo Testamento se sintetiza en unos pocos textos, dos textos fundamentalmente. El texto de la Epístola a los Hebreos, en su prólogo, que nos dice cómo muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Toda esa larga historia del Antiguo Testamento. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo. Un salto cualitativo en la historia de la salvación. Dios que envía a su Hijo. Y en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, nos dice también: pero al llegar la plenitud de los tiempos, ese tiempo que Dios había determinado de una manera clara y precisa, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la condición de hijos. Estos son dos textos claves para comprender en el Nuevo Testamento esa continuación de ese Adviento que llamamos el primer Adviento. Y esto nos lleva a la conclusión de que el Adviento, advenio hacia la venida, nos conduce justamente hacia ese misterio del Hijo de Dios que se hace hombre, la encarnación, hoy, aquí y ahora. Por eso el Adviento es un tiempo de preparación para vivir en profundidad y con lucidez el misterio de esa encarnación de Dios, del Hijo de Dios. El Emmanuel del libro de Isaías, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Estas afirmaciones a las que nos hemos acostumbrado, lo decimos casi sin pensarlo de manera automática, tienen una trascendencia enorme. No hablamos de racionalidad solamente, sino de la totalidad de la persona. Y esta comprensión totalizante del misterio de la encarnación nos marca la dirección del Adviento encarnado en la realidad, que es el título de nuestra conferencia, anclado en las distintas realidades del ser humano.
Por eso yo quisiera daros las claves de por dónde va estas reflexiones. No entiendo una espiritualidad desconectada. No entiendo una espiritualidad que no esté anclada en las distintas realidades del ser humano. Y esto nos lo dice muy claramente el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia, la Gaudium et Spes. En el prólogo nos dice clarísimamente: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Esto es muy importante. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro mundo, del que nosotros formamos parte, son nuestras también. ¿Por qué? Porque desde la encarnación del Hijo de Dios, que se hizo hombre, que se hizo uno entre nosotros, como nosotros, con nosotros, no hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón, nos dice también el concilio. La comunidad cristiana está justamente por eso integrada, continúa el prólogo de la Gaudium et Spes, por cristianos reunidos en Cristo, que son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre. Y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Tiene pues ante sí la Iglesia al mundo, esto es, a la entera familia humana en el conjunto universal de las realidades entre las que ésta vive. El mundo, teatro de la historia humana con sus afanes, fracasos y victorias, el mundo que los cristianos creen fundados y conservado por el amor del Creador, esclavizado bajo la servidumbre del pecado, pero liberado por Cristo, crucificado y resucitado. Y todo esto es para que el mundo se transforme según el propósito divino y llegue a su consumación. La Iglesia, justamente para cumplir esta misión, tiene como deber escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio. No podemos vivir nuestra vida cristiana, no podemos vivir nuestro Adviento sin escrutar esos signos, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación entre ambas. Y termina esta introducción de la Gaudium et Spes. Es necesario por ello conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza. Esto va en la línea que os decía al inicio. Las claves para entender esta charla, claves que nos hablan de una realidad del Adviento encarnado. Por eso ahora vamos a dar unas pinceladas de antropología, la concepción del ser humano que nos lleva a verlo cómo se incardina de manera multidimensional en la historia, en su historia real y concreta. Desde el núcleo personal que lo identifica y define en el mundo, a cada uno de nosotros, cada ser humano se expansiona como en círculos concéntricos, hasta convertirse en ciudadano del mundo que nos ha tocado vivir, pasando por otros círculos más cercanos. No podemos ni debemos olvidar que una espiritualidad sana, encarnada del Adviento, tiene algo que decir en cada una de las dimensiones, como nos ha dicho la Gaudium et Spes. Nuestra fe, y más en el caso del Adviento, tiene mucho que aportarnos y mucho que vivir en cada dimensión. En una primera dimensión, dentro de estas pinceladas antropológicas, nos definiríamos como ciudadanos de este mundo. La pregunta es muy clara. ¿Somos lúcidamente conscientes de en qué mundo vivimos? Evidentemente estamos en un mundo con muchas posibilidades y aspectos positivos, con muchos hombres y mujeres, hermanos nuestros, y probablemente muchos de vosotros, entregados a muchas causas positivas, desde las religiones u otras convicciones.
Pero por otro lado estamos inmersos en un mundo extremadamente violento, demasiados conflictos bélicos abiertos y sangrantes. No solo pienso en los mediáticos que salen todos los días en la televisión y que contemplamos desde el sillón de nuestro salón, como Oriente Medio y Ucrania, tremendamente sangrantes los dos, sino también en los que se dan en los 5 continentes y que no salen en los medios. Todos esos conflictos generan muerte, desplazamientos de seres humanos y un sinfín de miserias y sufrimientos. Por otra parte, como nos decía y recordaba en la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco, tenemos un medio ambiente descontrolado, un medio ambiente que nos muestra que la naturaleza se encuentra a nivel global en guerra con los seres humanos, que actuamos de manera depredadora y no armoniosa, como insiste el Papa Francisco. Y esto también causa que poblaciones enteras se empobrezcan. Finalmente, en un mundo que tecnológicamente está cada vez más preparado para solucionar los problemas más graves de la humanidad, pero falta voluntad política por parte de los gobernantes. Porque tenemos unos líderes mundiales que se fijan solo en los aspectos económicos y no solidarios. Además, los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, pueden ser muy positivos para la humanidad, pero también esconden trampas y ambigüedades muy peligrosas. En resumidas cuentas, vivimos en un mundo muy preocupante, con una pugna política y económica entre potencias que al final afectan y tienen consecuencias para la vida de todos los planetas, de todos los habitantes del planeta. La globalización nos ha mostrado también las consecuencias de esto. La crisis económica del 2008, un banco norteamericano tiene un problema e inmediatamente se transmite a todas las economías de todo el mundo. El COVID nos ha mostrado también esta crisis de la globalización. En pocas semanas se fue extendiendo y sembrando la muerte en todos los continentes. ¿Qué tiene que decir nuestro Adviento anclado a la realidad en esta dimensión? Mucho. Probablemente de sensibilización. Tomar conciencia de esto. Impotencia, porque ninguno de nosotros somos grandes de este mundo que podamos tomar decisiones para que esto se solucione. Pero siempre preguntarnos qué podemos hacer. Y ese qué podemos hacer nos llevará en algún momento a realizar alguna acción pequeña y que muchas acciones pequeñas a veces pueden convertirse en acciones grandes. Tomar en serio el corazón tiene consecuencias sociales, nos dice el Papa Francisco en la Dilexit Nos, esa última encíclica que ha escrito, muy marcada por la teología del corazón, de corte jesuita, pero muy bien, muy positiva. Nos dice, tenemos todos que cambiar nuestros corazones, con los ojos puestos en el orbe entero y en aquellos trabajos que todos juntos podemos llevar a cabo para que nuestra generación mejore. Porque los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Ante los dramas del mundo, se nos invita a volver al corazón, explicando que el ser humano, por su interioridad, es en efecto superior al universo entero. A esta profunda interioridad retorna cuando entre dentro de su corazón, donde Dios la guarda, escrutador de los corazones y donde Él personalmente baja la mirada de Dios y decide su propio destino. Vamos a la segunda dimensión. Somos ciudadanos de un continente, Europa, que hace años soñaron unos políticos fundadores, Adenauer, de Gasperi, entre otros. Una Europa que no sabe todavía, traicionando los sueños de sus fundadores, qué quiere ser de mayor y que asiste a su minusvaloración por parte del resto de potencias mundiales. Una Europa que no termina de creerse su identidad ni autodefinirse y que prácticamente resulta insignificante en todos los foros mundiales. Desde el fracaso del intento de elaborar una constitución, hace
2 décadas, todo han sido parches en esa construcción europea. En estos momentos es más un proyecto económico que otra cosa, aunque aspire a determinar cada vez más las políticas de los Estados miembros. Pero es complicado. Los más preocupantes son las políticas migratorias y su cuestionamiento. Las divisiones en este momento sobre esta cuestión son muy importantes y están generando muchos problemas, por ejemplo, en nuestro país. La tradicional ética de acogida se está diluyendo. Somos ciudadanos europeos, nos sentimos afectados por lo que se decide en Bruselas o Estrasburgo. ¿Cómo vivir esta dimensión del Adviento? Particularmente en esta dimensión de la acogida al mundo de los inmigrantes, que dejan sus países como consecuencia de las guerras, de las hambrunas, de las sequías y de todo lo que sucede en esos continentes. La tercera dimensión, España. ¿Cómo vemos nuestro país? A pesar de algunos aspectos positivos de la macroeconomía, todavía persiste un paro muy importante que genera incertidumbre e inseguridad, particularmente a muchos jóvenes. Una deuda altísima que lastra las inversiones en mejoras y calidad de vida. Y el problema de la vivienda, que no facilita la vida de muchas familias y jóvenes que no pueden proyectar su vida en ningún aspecto. Ni pueden pagar alquileres, ni pueden adquirir viviendas. Esto es algo terrible y que lo están viviendo a las puertas de nuestras casas mucha gente. Por otro lado, el descrédito cabalgante de la clase política. La ciudadanía cada vez más desconfía de los políticos en general. Y esto es malo, porque ellos son los gestores en nuestro nombre del bien común. Y esto lo estamos viendo particularmente ahora en Valencia, como consecuencia de la Dana. Y esta desafección conlleva una racionalización, que es la puerta abierta para los populismos y el absentismo, sin olvidar las decepciones y la terrible corrupción. Somos ciudadanos de un gran país que necesita redefinirse desde el sosiego y la serenidad en muchos aspectos, de liderazgos políticos, sociales y cívicos, pero sobre todo el compromiso de los mejores para desarrollar mejor la vida de todos. Y el Adviento y una vivencia de la fe creíble es teología política, transformadora de la realidad para todos, particularmente para aquellas necesidades de las personas descartadas y que se quedan al margen. Y esto en España, en estos momentos, es preocupante. La cuarta dimensión, Valencia está marcada absolutamente por la Dana, una catástrofe difícilmente comprensible y asimilable, que está marcando la vida de muchos de nuestros conciudadanos y que ponen a prueba sin duda nuestra fe y esperanza. ¿Cuántos ciudadanos nuestros, cristianos, se habrán preguntado dónde estaba Dios el 29 de noviembre? ¿Cuántos ciudadanos nuestros habrán preguntado a los párrocos sobre lo sucedido esa noche? Es un momento de redefinir la fe y la esperanza desde esa crisis tan terrible. Pero por otro lado hemos visto el movimiento solidario, joven, emotivo, que se ha volcado en la ayuda a todos los niveles, que está cambiando esa visión negativa que con excesiva frecuencia teníamos de los jóvenes. Pero se necesita una solidaridad sostenida y sostenible para llegar a los últimos, a los que se pueden quedar en los márgenes. Aquí ya podemos hacer muchas cosas. Esto está más cercano en nuestro Adviento encarnado, en nuestra parroquia, en nuestro barrio, en nuestra finca. Todas las personas que de alguna manera hemos podido vivir la riada directa o indirectamente, que conocemos que gente haya sufrido pérdidas importantes, no podemos mirar hacia otro sitio y reflexionar sobre qué Adviento, qué Navidad vivir después de lo que ha pasado. Es importante que esto no lo olvidemos, porque esto está marcando profundamente para el pueblo cristiano y para la vivencia cristiana del Adviento, este Adviento justamente. Y finalmente la quinta y última dimensión, nuestro yo,
nuestro núcleo, donde tenemos que asumir todo lo que hemos anteriormente hablado. Y nos situamos en el mundo, en donde hacemos nuestro el mundo. Desde lo que somos y queremos ser, con nuestras incoherencias, dudas, claudicaciones, tenemos que preguntarnos. Y eso es nuestro Adviento. Pero también tenemos que preguntárnoslo desde nuestras pequeñas danas personales. Esas danas personales que suponen un gran sufrimiento y desde el cual tenemos que asumir y construir nuestra vida. Esas pequeñas danas personales o grandes son una enfermedad que aparece sin avisar en uno mismo o en personas cercanas, en familiares, la muerte de un ser querido. Todo eso son situaciones de nuestro yo, de nuestra vida, de ti y de mí, que nos tienen que ayudar a madurar en la fe y a vivirlo desde esa relación con Dios, desde esa fe y de esa esperanza. En lugar de procurar algunas satisfacciones superficiales y de cumplir un papel frente a los demás, tenemos que dejar que broten esas preguntas decisivas en esta última dimensión. ¿Quién soy yo realmente? ¿Qué busco? ¿Qué sentido quiero que tenga mi vida? Mis elecciones o mis acciones. ¿Por qué y para qué estoy en este mundo? ¿Cómo querré valorar mi existencia cuando llegue a su final? ¿Qué significado quisiera que tenga todo lo que vivo? ¿Quién quiero ser frente a los demás? ¿Quién soy yo frente a Dios? Estas preguntas me llevan a mi corazón. Esta es una reflexión del Papa Francisco en la Dilexit Nos. Por eso, ¿cómo esperamos la llegada del Hijo de Dios? En aquel rincón de la geografía y de la historia, ¿cómo serían las cosas? Probablemente igual o parecidas como hemos explicitado en las distintas dimensiones. Y Jesús cargó con esa mochila de la historia, como nosotros tenemos que cargar con esa mochila de nuestra historia, de nuestro tiempo. Pero abrió una pantalla inédita, la presencia del Hijo de Dios en la historia y su presencia eterna resucitada. Por eso preguntémonos seriamente, entonces, ¿a qué vino Jesús? ¿Para qué se hizo hombre? ¿Hasta qué punto es creíble su mensaje de paz y amor? Y si nos lo creemos, ¿cómo podemos llevar adelante su mensaje? Empezamos a vivir un Adviento a fondo y con lucidez, pero anclado en nuestra propia realidad y experiencia. El Adviento es prepararnos para la llegada de un Dios que nos sorprende con lo humano, demasiado humano, e inicia una nueva narrativa. Un Dios que a pesar de todo sigue contando con nosotros para construir su reino de paz y de amor, y que no cesa de proponérnoslo. Un Dios que hace que del fracaso nazca la vida con mayúsculas. Por eso tenemos que preguntarnos en profundidad y con seriedad, sin atisbos de autoengaño, que es la tentación más grande que tenemos los seres humanos, engañarnos a nosotros mismos. ¿Qué tengo que hacer para preparar la llegada de Jesús a mi vida, al mundo en el que vivo? ¿O estoy tan lleno que no lo necesito? ¿O espero la Navidad de las vacaciones, de las compras en los grandes almacenes? Esto último está bien, pero es otra Navidad, no va con nosotros. Tampoco vamos a ser maniqueístas para simple y llanamente decir que es negativo, no. Está ahí, pero el cristiano no puede perder de vista qué es para él el tiempo de Adviento y el tiempo de Navidad. Porque lo importante es que este tiempo de Adviento propicie en nosotros una experiencia de Jesús seria. Si no, no podremos reconocer el día de Nochebuena a ese Hijo de Dios, a ese niño Dios, si no lo experimentamos. Y el camino privilegiado y seguro es la lectura y meditación diaria de la palabra de Dios, acogida con una fe ansiosa. Si hay un tiempo en el que la palabra de Dios ha sido bien escogida por los liturgistas de la Iglesia, es el tiempo de Adviento. Un tiempo en el que la palabra se nos acerca a nosotros para clarificar nuestros caminos y nuestra vida. Nos dice también el Papa en la Dilexit Nos, cuando cada uno reflexiona, busca y medita sobre su propio ser y su identidad,
o analiza las cuestiones más elevadas, cuando piensa acerca del sentido de la vida e incluso si busca a Dios, aun cuando experimente el gusto de haber vislumbrado algo de verdad, eso necesita encontrar su culminación en el amor. Por eso esa experiencia de Dios por medio de la palabra, estemos convencidos que nos llevará al amor. Amando, la persona siente que sabe por qué y para qué vive, encuentra el sentido de su vida. Así todo confluye en un estado de conexión y de armonía. Por eso, frente al propio misterio personal, quizás la pregunta más decisiva que cada uno podría hacerse es: ¿tengo corazón? Esta es la reflexión del Papa Francisco en esta última encíclica que algunos califican como su testamento espiritual. Y un modelo de escucha, de Adviento, es el profeta Isaías, Juan el Bautista, pero sobre todo María de Nazaret, que la vemos en este icono, en la Anunciación, que gracias a la escucha atenta concibió en su seno virginal y dio a luz a Jesús, no sin miedo ni desconcierto. La fe muchas veces pretendemos que nos dé seguridades, y la fe es temblor, es miedo, es desconcierto, pero es también sentirnos en el camino del Señor. ¿Qué nos ofrecerá esa experiencia de Jesús? Una fe proactiva, como la de María, que es capaz de dar a luz en un seno virginal al Hijo de Dios. Nosotros, desde esa fe proactiva, podemos dar a luz muchas obras y acciones por medio del Espíritu Santo. Pero esa fe proactiva, sobre todo, nos ayudará a situarnos e interpretar la realidad en esas múltiples dimensiones del ser humano. Una esperanza que va más allá de los signos de desesperanza en nosotros mismos y en nuestro mundo. Y esa experiencia de Jesús nos dará una caridad, un amor, una solidaridad que se transforma en actuar con nuestros medios y posibilidades en nuestro mundo, para hacerlo más fraterno, porque reconocemos a Cristo en el que sufre. El Papa Francisco publicó en mayo pasado la bula de la convocatoria del Jubileo Ordinario del año 2025, la Spes non confundit. Ahí tenemos un texto cuya naturaleza recoge lo que podríamos llamar las mismas bases del Adviento. Francisco nos invita a que en el 2025 los cristianos vivamos de forma plena nuestra vida cristiana. El texto está justamente orientado a la esperanza, a pesar de las vicisitudes de la vida, de sus crisis, golpes y miserias. Y el Adviento es precisamente eso mismo, puesto que ante las turbulencias de la vida nace la esperanza de que alguien, el mismo Hijo de Dios, nace para acogerte sin condiciones, donde el amor es más fuerte que el mal, la violencia y la muerte. Es un texto, y el Adviento también, para un tiempo donde pintan bastos, donde el Dios de Jesús se hace carne, porque se sitúa en la senda de tu historia y de tu vida, especialmente en los momentos de aflicción, dolor y lágrimas. A partir de la idea de peregrinos de esperanza, dice Francisco, todos esperan. En el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, ignorando lo que traerá consigo mañana. Porque el mañana no nos pertenece. Me decía un sacerdote de una de las parroquias que había sido justamente más dañada y que lo conozco bien por la Dana. Todos pensamos que estas cosas suceden a los demás y a nosotros nos ha pillado de lleno y ya nos ha dejado nuestras casas, nuestros bienes destruidos, pero podemos contarlo. En el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, ignorando lo que traerá consigo mañana. La fortaleza de la fe en Cristo solo puede fundarse justamente en la imprevisibilidad del futuro, para asumir con esperanza las circunstancias de temor, desaliento y duda. Si no tenemos esperanza, podemos caer, como nos dice el Papa, en el temor, el desaliento y la duda. Comentando a San Pablo, alega,
Papa Francisco, que en la vida se compone de alegrías y dolores, pero que el amor se pone a prueba cuando aumentan las dificultades y la esperanza parece derrumbarse frente al sufrimiento. Conviene recordar también en este momento que en la Laudato Si Francisco entiende al ser humano desde su capacidad de remontar cualquier mal, cualquier catástrofe que nos asola. No todo está perdido, nos dice, porque los seres humanos capaces de degradarse hasta el extremo también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse. Son capaces de mirarse a sí mismos y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad. El Adviento, pues, como preparación de la Navidad, es el convencimiento de que mientras estemos vivos se puede volver a comenzar, se puede volver a nacer. San Francisco, al final de su vida, en el lecho de muerte, decía: comencemos, hermanos, que hasta ahora poco o nada hemos hecho. Hemos de estar dispuestos siempre a comenzar de nuevo y a volver a nacer. Volver a decir un sí a la vida en todos sus momentos y circunstancias. ¿Cómo, pues, celebrar el Adviento en medio de la dana y de cualquier catástrofe y miseria que nos afecte? Solo cabe la esperanza en la victoria de la libertad humana, de la capacidad intrínseca que palpita en nuestra alma, de volver a levantarnos y proseguir el camino con la compañía de un Dios que se ha hecho niño y quiere, vivas lo que vivas, que lo acojas para acompañarte y consolarte. Así de sencillo y así de profundo. Y quisiera terminar también con unas palabras del Papa Francisco, justamente al final de su última encíclica, de la que hemos hablado varias veces. Dilexit nos amó. Con estas palabras termina: pido al Señor Jesucristo que de su corazón santo broten para todos nosotros esos ríos de agua viva que sanen las heridas que nos causamos, los seres humanos en las distintas dimensiones, que fortalezcan la capacidad de amar y de servir, que nos impulsen para que aprendamos a caminar juntos hacia un mundo justo, solidario y fraterno. Eso será hasta que celebremos felizmente unidos en el banquete del reino celestial. Allí estará Cristo resucitado, armonizando todas nuestras diferencias, con la luz que brota incesantemente de su corazón abierto. Bendito sea. Marinieves y yo os deseamos a todos un Adviento que nos ayude realmente a preparar nuestro corazón para la venida de ese Hijo de Dios, de ese niño que, como hemos dicho, viene a transformar nuestra historia y nuestra vida desde las distintas realidades. Feliz Adviento a todos.